vamos a iniciar con la clase de hoy, que es finalizar nuestra unidad número 2 de modelado. Voy a compartir la pantalla y, como recordarán, la clase pasada estuvimos hablando sobre el modelado de un motor de corriente directa. Entonces, no sé si después de analizar todo el desarrollo, alguien tiene alguna duda sobre el modelado de este tipo de sistemas. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es combinar los sistemas eléctricos con los sistemas mecánicos, que son ejemplos que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda antes de pasar al último tema. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, dime. Algo rápido, ¿puede como otra vez explicar qué era TE y TL? O sea, bueno, más bien en la práctica, ¿qué sería? Sí. En el caso de TE, tiene que ver con la fuerza o par, en este caso es un par porque nos produce un momento de rotación, entonces aplicar una fuerza que haga que el sistema rote. Este par es el que se le aplica de manera eléctrica al motor, o sea, cuando ustedes alimentan con un voltaje a un motor de corriente directa, es la fuerza que se produce para que realice el giro, ¿ok? Entonces, esa tiene que ver con la que nosotros aplicamos mediante un voltaje para que el sistema gire, ¿ok? Y que en este caso está indicada aquí, ¿no? Entonces, esta sería la fuerza o en este caso el par que se genera a partir de que nosotros aplicamos un voltaje en el motor de corriente directa. Mientras que el par TL se refiere al que se aplica de manera externa y que es un par que se produce de forma mecánica, ¿ok? ¿Cuáles son algún ejemplo de eso? ¿Qué tal que ustedes ponen a girar un motor y con su mano intentan detener a ese motor cuando está girando? ¿Ok? Entonces, la fuerza que ustedes producirían con su mano es la que está modelándose ahí como TL. ¿Ok? Y que para el motor, dentro de su funcionamiento físico natural, él lo va a ver como una perturbación, como algo que no lo deja realizar su funcionamiento de manera normal. ¿Ok? O también pudiera ser algo que yo le conecte al motor, ¿no? Por ejemplo, si lo uso para una prótesis y yo le coloco ahí un dedo de la prótesis, pues entonces él va a ver esa fuerza que se produce externamente, que sería cargar, ahora sí, por eso tiene aquí la L del término en inglés, que es load, que sería una carga para ese motor, ¿okay? Algo que se opone a que se mueva de manera natural debido a que le resulta un consumo de energía adicional, ¿okay? Y por eso se pone el signo negativo, porque finalmente para el comportamiento normal del motor sería una fuerza que se opone a ese movimiento, ¿okay? Esa sería la diferencia. Una, ustedes la ejercen por medio del voltaje que le alimentan al motor y la otra se ejerce mecánicamente por algún elemento externo que le conecten al motor o que le produzca alguna fuerza que se oponga a ese movimiento. No sé si con eso quede claro. Sí, ya, muchísimas gracias. Ok, Todo bien. bien. ¿Alguien más, alguna otra duda? Es por eso que esa no la consideramos como una U de entrada al motor, sino más bien como una perturbación. Y es ahí de donde sale estas matrices E y este vector D que nos representa la perturbación. ¿Ok? Entonces, realmente ahí lo estamos modelando como una entrada de perturbación. ¿Alguien más, alguna otra duda antes de pasar al último tema?
Muy bien. Entonces, los últimos tipo de sistemas que vamos a analizar son los sistemas hidráulicos, ¿ok? Obviamente el término hidráulico no está limitado a que sea este líquido sea agua, ¿no? Sino que podamos considerar diferentes tipos de fluidos o líquidos que estén moviéndose, digamos, dentro de una tubería, de algún tanque. Entonces, vamos a considerar el movimiento de este tipo de fluidos en específico. Son fluidos de tipo incompresibles y por eso vamos a considerar algunos conceptos que ya los tuvieron que haber visto en sus cursos de física anteriormente, pero pues vamos a recordarlos, ¿no? Entonces, primero tenemos lo que es el concepto de gasto o caudal, que ahí lo que estamos haciendo es medir cuánto volumen tiene alguna tubería o algún tanque, y en este caso sería cómo ese volumen está moviéndose con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese gasto caudal se define como la derivada del volumen o el cambio del volumen con respecto al tiempo, ¿ok? Obviamente, considerando el sistema internacional de unidades, las unidades de este gasto caudal serían metros cúbicos, que se deben a estar considerando ahí el volumen, sobre segundo, que sería la unidad de medida del tiempo, ¿ok? Ahora, si estamos considerando que esa tubería o ese tanque tiene una área constante, una área transversal, acuérdense que una área transversal es aquella que se generaría cuando ustedes hacen un corte o una rebanada sobre ese tubo, que en este caso sería esta circunferencia que aparece en la imagen, ¿no? En la imagen que está aquí abajo. Pues esta área circular, si se mantiene constante a lo largo de la tubería o el tanque, como estamos viéndolo en este caso aquí, que independientemente de donde yo tome la rebanada, sigue siendo la misma área la que encontramos, ¿ok? Entonces, en ese caso, por ser una constante, entonces únicamente la derivada dependería de dónde estamos tomando ese cambio a lo largo de la tubería, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería la derivada de ese desplazamiento a lo largo de la tubería, y como ya lo vimos en el caso de cuando hablábamos de sistemas mecánicos, pues la derivada del desplazamiento o de la posición, pues sería una velocidad, ¿no? Entonces, nosotros podíamos calcular ese gasto caudal cuando la tubería tiene una área constante como el producto del área transversal por la velocidad del fluido que esté moviéndose dentro de ese tanque o esa tubería. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda con este concepto? Profe, yo Sí. tengo una pregunta. ¿Podría Sí. repetir qué es lo que se representaba X? X representa el desplazamiento a lo largo de esta tubería, por ejemplo. Entonces, esto tiene que ver con posición. ¿Okay? Aquí Ok. tienes una posición y aquí tienes, digamos, esta es una posición 1 y esta es una posición 2. Entonces, lo que te desplazas dentro de esa tubería sería X, o la distancia entre esos dos puntos. Ok. Gracias. Okay. Es por eso que la derivada de ese desplazamiento pues, nos da una velocidad, como aparece ya en la última expresión. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Bien, entonces, cuando analizamos este tipo de sistemas, vamos a hacer uso de algunos principios que están relacionados un poco con lo que es los principios de conservación, ¿no? El primero sería el principio de Pascal, en el cual
si ustedes tienen dos, digámoslo así, o está fluyendo este fluido, valga la redundancia, o este líquido, o lo que tengan ahí en los contenedores, está fluyendo entre dos tanques, a lo mejor, y fluyendo a través de una cierta tubería para comunicarse estos dos tanques, pues entonces va a haber un equilibrio entre ellos. Y cuando hablamos del principio de Pascal, recuerden que los pascales son las unidades con las que nosotros medimos la presión. Entonces, en específico, algo que se debe de mantener en equilibrio en este sistema debe ser la presión. ¿Okay? Entonces, la presión que se ejerce, digamos, si este es uno de los extremos, y yo ejerzo esta presión, que recuerden que la presión es el producto cruz de la fuerza que ustedes están aplicando por el área sobre la que se está aplicando dicha fuerza. ¿Okay? Entonces, si yo tengo esta presión, que sería el producto de F1 por A1, esa misma presión debe ser la que se tenga en el otro extremo. ¿Okay? Y que sería el producto entonces de la fuerza 2 por la área 2. ¿Okay? Entonces, independientemente de si yo lo transmista del tanque 1 al tanque 2 o del tanque 2 al tanque 1, se va siempre a mantener este equilibrio, ¿no? Entonces se va a transmitir igual en todas las direcciones y en cualquier punto que yo considere de ese fluido. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos dice el principio de Pascal. ¿Alguna duda? Bien. Por otra parte, tenemos lo que es el principio de Bernoulli, que nos va a describir el comportamiento de fluidos de tipo laminar, en los cuales va a haber una conservación de la energía a lo largo de todo el recorrido que realiza este fluido. ¿Ok? Y en vamos a relacionar varias cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con la presión, que ya la definimos anteriormente como el producto de la fuerza por el área, que nos representaría en este caso, estas serían dos presiones. ¿Okay? Esta sería la presión que se ejerce en la primera sección de esta tubería, que tiene una área transversal A1 y una velocidad B1. ¿Okay? Y debe mantenerse un equilibrio, considerando ahora la presión 2, que en este caso está caracterizada por el área de la sección transversal de esta segunda sección de la tubería, que tiene un área 2 y una velocidad 2. ¿Ok? Y además le voy a sumar, dos términos que tienen que ver con energía. ¿Ok? No sé si alguien me pueda decir a qué se refiere este primer término o con qué tipo de energía se relaciona este primer término. La energía cinética. Okay. Entonces, recuerden que la energía cinética es aquella que se da debido a la velocidad con la que se está realizando el movimiento. ¿Okay? Y en este caso, este término ρ nos representa la densidad que tiene el fluido que estamos considerando que se mueve a través de esta tubería. ¿Ok? Entonces, este primer término tiene que ver con energía cinética, entonces sería la energía cinética para esta parte de la tubería, y en la otra parte de la tubería tendríamos la energía cinética que corresponde al movimiento del fluido en esta sección de la tubería. ¿Ok? Bien. Ahora, el segundo término que aparece aquí, que ahora involucra a la gravedad y a la altura, ¿qué tipo de energía es? Una potencial. Exacto. Entonces, ese tipo de energía es energía potencial, y recuerden que la energía potencial depende de la altura a la que se encuentre
dicha tubería, ¿no? Sobre todo considerando que la acción de la gravedad se está ejerciendo en esa dirección, ¿no? En la dirección vertical es donde se ejerce las fuerzas gravitacionales, ¿no? Y en este caso sería la aceleración de la gravedad, ¿ok? Es por esa razón, entonces, que pues también se agrega el término correspondiente a la energía potencial en la otra sección de la tubería, ¿no? Entonces, considerando este principio, pues esto se debe conservar, ¿no? Tanto la energía que se produce en una sección debe ser equivalente a o conservarse cuando estamos en la otra sección de la tubería, ¿no? Considerando aquí en general que tenemos presiones diferentes, áreas diferentes, velocidades diferentes, alturas diferentes. En cada caso, pues debe conservarse este principio para que se conserve la energía durante el recorrido que hace el líquido o el fluido a través de esa tubería. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a este principio? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver este último ejemplo de la unidad, que es el ejemplo 8, en donde vamos a aplicar estos conceptos de los que hablábamos de sistemas hidráulicos, ¿no? Aplicar los principios de Pascal y de Bernoulli a este ejemplo, ¿ok? Entonces, pues supongan que esto es una especie de tinaco, ¿okay? O un tanque de almacenamiento, en donde ustedes tienen en este caso, pues pudiera ser agua, ¿no? Digamos que este tanque está lleno de agua y pues obviamente ustedes tienen un elemento de entrada que sería el llenado de ese tinaco o tanque usando una bomba eléctrica. Entonces, esta bomba es la que nos va a producir aquí un caudal de entrada, ¿ok? Que es con el que se está llenando este tinaco, ¿ok? Y después, pues el agua que se tiene sobre ese tanque, pues va a fluir hacia las diferentes partes, a lo mejor si este es el tanque o el tinaco en una casa, pues entonces esta sería la tubería a través de la cual se distribuye a otras zonas de la casa, ¿ok? Entonces, en esta parte de la tubería tendríamos el caudal de salida, ¿ok? Entonces, pues aquí tenemos una área 1 que tiene una cierta velocidad 1, que es la que está relacionada con la capacidad del tanque, y otra que está relacionada con la tubería, ¿no? Que aquí está denotada como el área 2 y la velocidad 2 de cómo fluye ahí el líquido, ¿no? Y después tenemos la ubicación, ¿no? La ubicación, digamos, si esta sería el nivel de la tierra, digámoslo así, pues el nivel del líquido que está almacenado en el tanque está denotada por la altura 1 y el nivel del líquido, ahora sí que sobre la sección de la tubería por la que sale aquí el fluido, sería denotado con la altura 2, ¿no? Entonces, el nivel que tendría el tanque, pues sería la resta de estos dos, ¿no? Yo voy a saber que el nivel que va a mantener el tanque de almacenamiento, pues es H igual a la resta de H1 menos H2, ¿no? Eso es lo que nos daría cuál es el nivel que tiene ese tanque, ¿ok? Y bueno, básicamente esas serían la descripción de cada una de las variables y constantes que tenemos en este ejemplo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces,
supongamos que lo que se quiere hacer es controlar el nivel que tiene ese tanque. ¿Ok? Entonces, vamos a realizarlo considerando lo siguiente, ¿no? Primero, el caudal que ustedes van a tener aquí a la entrada, que está denotado por Qin, pues debe ser proporcional al voltaje que se le esté aplicando a esa bomba, ¿no? Obviamente, si ustedes aplican un voltaje menor, pues esto nos va a producir un caudal menor aquí del fluido o del líquido que está entrando al tanque. ¿Ok? Y esa proporcionalidad que existe entre el voltaje que se aplica y el caudal que ingresa al tanque, lo vamos a denotar por esta constante. ¿Ok? Una constante. Entonces, la relación entre el voltaje aplicado a la bomba y el caudal de entrada es lineal, ¿no? Simplemente yo multiplico por un cierto valor y encuentro cuánto caudal es el que ingresa al tanque. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que vamos a controlar? ¿O cuál va a ser nuestra variable que se está midiendo? Y por lo tanto, es nuestra variable controlada. O, dicho de otra forma, la salida del sistema. ¿Ok? En este caso, sería la altura o el nivel que toma este tanque o que tiene este tanque. ¿Ok? Y se va a asumir que la presión es constante dentro de este tanque. ¿Ok? Entonces vamos a tener esa descripción, ¿no? Primero, ¿qué es lo que yo voy a poder manipular o tener como entrada? Pues el voltaje que le aplico a la bomba y indirectamente esto nos lleva a controlar el caudal de entrada. Y lo que voy a estar midiendo o tener como salida es el nivel que tiene ese tanque, asumiendo que la presión en el tanque es constante. ¿Ok? Y lo que nos piden encontrar es un modelo, obviamente ya sabemos que este tipo de modelos de los sistemas que hemos estado viendo, pues son una ecuación diferencial que nos describa la dinámica del fluido en este ejemplo. ¿Ok? Y pues que nos vaya a relacionar el voltaje que están aplicando con el fluido o el nivel de ese tanque, la altura del fluido en ese tanque. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de modelo es el que nos relaciona la entrada con la salida? De las representaciones que hemos visto. ¿La función de transferencia? Exacto. La que nos relaciona directamente entrada con salida es la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es encontrar la ecuación diferencial que nos describe la dinámica de cómo se mueve el fluido y después haremos uso de la transformada de Laplace para encontrar una función de transferencia. ¿Ok? Bien, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo primero que ustedes deben de escribir para empezar a realizar el análisis? ¿Cuál de los principios o de las leyes que acabamos de ver sería el que nos involucra todas estas situaciones? ¿El principio de Pascal o el principio de Bernoulli? El de Bernoulli. Ok. El principio de Bernoulli, porque obviamente nos va a relacionar a estas alturas que estamos manejando aquí, a las velocidades que tienen que ver con las energías
cinéticas y que a su vez pues, se relacionan también con los caudales. ¿Ok? Entonces, lo que debemos hacer es aplicar el principio de Bernoulli a las dos secciones que tenemos, ¿no? Tenemos la primera sección que corresponde al tanque, que está denotado aquí con las variables todas con subíndice 1, e igualarlo, considerando este principio, a lo que sucede en la tubería, que para nosotros representa la sección 2. ¿Ok? Entonces, si recordamos eso, pues entonces tendríamos que poner la energía cinética y la energía potencial en ambos casos. ¿Ok? ¿Por qué no estoy considerando las presiones? ¿Por qué creen que no se consideran? ¿Por qué no agrego aquí, como decía Porque al es principio? constante. Exacto, ¿no? Entonces, si se mantiene constante, pues se van a cancelar, ¿no? Porque serían exactamente iguales P1 y P2, ¿no? Esa es la razón del por qué no se incluyen P1 y P2, es porque estamos considerando efectivamente que es constante. Entonces, se cancelarían esas dos. Y por lo tanto, únicamente expresamos la energía cinética y la energía potencial en ambos casos, ¿no? Con la velocidad 1 en el caso y la altura 1 en el caso del tanque, y con la velocidad de salida, ¿okay? Que sería nuestra velocidad 2, y la altura 2, que sería la de la tubería. ¿Okay? Y recordando que el nivel del tanque lo vamos a obtener por medio de la resta de estos dos. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces esta sería la ecuación, la primera ecuación, aplicando el principio de Bernoulli. ¿Ok? Ahora, como nosotros queremos mantener el nivel o controlar el nivel de ese tanque, pues entonces lo que queremos es que no haya movimiento del agua que está dentro de ese tanque, ¿ok? Porque si empieza a haber movimiento, eso va a ocasionar que el nivel del tanque esté variando, ¿ok? Entonces, para que eso suceda, vamos a asumir que la velocidad debe ser prácticamente cero, ¿ok? Entonces, por eso lo estamos expresando ahí como una aproximación, y que esto es únicamente una suposición que estamos haciendo debido a que queremos controlar el nivel de ese tanque, ¿ok? Por lo tanto, al hacer esto, este primer término de energía cinética, pues sería cero, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Bien, entonces, al hacer esto, pues nosotros podemos encontrar cuál sería la velocidad que va a tener el fluido una vez que se va por la tubería, ¿ok? Es decir, yo voy a despejar de esta ecuación la velocidad de salida, ¿ok? Entonces, si hacemos cada uno de
de los pasos para ir haciendo el despeje, pues obtendríamos lo siguiente, ¿no? Primero pasamos restando el término de energía potencial 2, que sería este. ¿Okay? De aquí podemos cancelar la ρ, que es la densidad, porque esa va a ser la misma debido a que estamos considerando un mismo fluido nada más. Entonces, tendríamos la siguiente expresión. ¿Okay? Y en este caso estoy pasando multiplicando el 2. Tendríamos a G factorizada y tendríamos H1 por H2 y menos H2, perdón. Y recordemos que esto es pues el nivel del tanque o el H. ¿Okay? Por lo tanto, pues tenemos que esto es igual a 2GH. Y para eliminar el cuadrado, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y llegamos entonces, después de este paso, llegaríamos a esta representación que sería ya simplificada considerando que el líquido está en reposo dentro del tanque. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, con esto ya sabemos, a partir de este principio, sabemos con qué velocidad se va a estar moviendo el líquido por la tubería. ¿Ok? Y esto lo podemos relacionar con el caudal considerando el área transversal de la tubería. ¿Ok? Entonces recuerden que habíamos definido que el caudal es el producto del área, considerando que el área se mantiene constante a lo largo de toda la tubería por la velocidad. ¿Ok? Entonces este es el caudal y sustituyendo el valor de la velocidad que obtuvimos a partir del principio de Bernoulli, tendríamos entonces que este sería el caudal de salida sobre la tubería. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Bien. Entonces, ahora queremos saber cuál sería el caudal que vamos a tener desde que consideramos la entrada o el caudal de entrada, que para nosotros es el que produce la bomba que está alimentando el tanque, y el que sale a través de la tubería. ¿Okay? Entonces, ese caudal total sería entonces la derivada de el producto del área por el nivel del tanque. ¿Okay? O dicho de otra forma, este H es el que nos representa, por ejemplo, la X o la distancia o el desplazamiento que teníamos cuando hicimos el planteamiento inicialmente de lo que era el caudal, ¿no? Entonces, esto lo podríamos obtener restando el caudal que entra con el caudal que sale. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros, considerando que el área 1 también es constante, es la misma a lo largo de todo el tanque, pues entonces lo podemos obtener despejándolo de esta ecuación, ¿no? Es decir, yo voy a pasar dividiendo, o lo voy a reescribir así, que sería esto sería A1
y el único que deberíamos derivar pues es h de t, ¿no? Que es el nivel de ese tanque debido a que A1 es constante, ¿ok? Por lo tanto, esta A1 pasaría dividiendo del otro lado, ¿no? Entonces, quiere decir que esto de aquí, bueno, están escritas al revés, pero sigamos el signo. Este de aquí nos representa el caudal de salida y este de acá nos representa el caudal de entrada, ya relacionándolo con el voltaje de la bomba eléctrica con la que estamos alimentando, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que el caudal de entrada se obtiene como el producto de K'in por Bin, que era lo que teníamos aquí, ¿no? Inicialmente en el planteamiento. ¿Ok? Entonces, este nos representa el caudal de entrada y este el caudal de salida. ¿Ok? Y de esta manera, entonces, ya tendríamos la ecuación diferencial que nos representa la dinámica del fluido en el ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de continuar? Ahora tenemos que ver lo de la representación como función de transferencia. ¿Nadie? ¿No hay dudas? Ok, bueno, vamos a la segunda parte. Podríamos obtener a partir de esta ecuación diferencial podríamos obtener una función de sí o no. Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que como que se le cortó. Ok, les decía que si con esta ecuación diferencial que obtuvimos es posible pasar directamente a función de transferencia. No, porque la ecuación no es lineal. Exactamente. Okay. Recuerden que para nosotros poder representar en función de transferencia necesitamos que nuestra ecuación diferencial sea lineal e invariante en el tiempo. Entonces, este término justamente que tenemos aquí, dentro del argumento de esta función pues es una raíz cuadrada, tiene a h, que recuerden que para nosotros es la salida o la variable
medida de nuestro sistema, ¿ok? Entonces, como esta h está dentro de la raíz cuadrada, que es una función no lineal, pues entonces no podemos aplicar directamente ya la transformada de Laplace y poder hacer el despeje que necesitamos para expresar como función de transferencia, ¿ok? Entonces, esta no linealidad nos hace que tengamos que irnos nada más a un cierto punto de operación que nosotros lo vamos a definir como una constante. ¿Ok? Vamos a decir, vamos a elegir un punto de operación, es decir, un cierto nivel y un cierto voltaje constante para el cual sucede una cierta dinámica solamente cuando yo defino ese voltaje constante sobre la bomba y ese me genera un cierto nivel constante sobre el tanque. ¿Ok? Entonces, aquí lo estamos definiendo nada más con letras mayúsculas. Este es el voltaje constante y este sería el nivel del tanque, que también sería una constante. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer entonces es sustituirlo dentro de nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Debido entonces a que h sería una constante, entonces su derivada respecto al tiempo sería 0, ¿no? Es por eso que tenemos aquí igualado a 0. Y entonces lo único que sustituimos es donde está h, cambiamos por h mayúscula, como es en este caso. En el otro caso sería aquí en la derivada, por eso nos da 0. Y cambiamos entonces el voltaje, que también es variante en el tiempo, lo cambiamos por este voltaje constante. ¿Okay? Entonces lo único que hicimos fue sustituir este punto dentro de la ecuación diferencial. ¿Okay? Y de esta manera yo puedo entonces encontrar una relación entre qué voltaje constante le debemos aplicar para lograr un cierto nivel en ese tanque, ¿ok? Y que sería entonces esta expresión, ¿ok? Eso nos daría como resultado el que nosotros tengamos un punto de operación constante, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Pues esta última ecuación nos relaciona esas dos constantes, es decir, el punto de operación con el que estaremos trabajando. ¿Hasta aquí alguna duda antes de continuar? Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, debemos linealizar esta ecuación diferencial, ¿ok? En algún caso anterior, creo que fue cuando estábamos viendo el péndulo, en el péndulo, lo que hacíamos, ahí nos quedaban funciones trigonométricas y decíamos que la función seno se aproximaba a su argumento cuando el argumento o el ángulo era muy pequeño, ¿ok? En este caso, como tenemos una raíz cuadrada, pues no se cumpliría ese mismo tipo de linealización, pero sí podemos hacer una aproximación de esta función considerando, por ejemplo, las series de Taylor, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las series de Taylor para aproximar una función, ¿ok? En este caso vamos a definir el término que nos está ocasionando la no linealidad, que yo ya les había dicho que es este, en específico, el término que es no lineal es este, ¿ok? Lo demás, no hay ningún problema, todos los demás son términos lineales, pero este es no lineal. Y por lo tanto,
este es el término en el que nos vamos a enfocar. Lo que tenemos que hacer es aproximar este término usando una serie de Taylor. ¿Ok? Lo vamos a hacer con el caso más simple, que sería hacer una expansión por serie de Taylor de primer orden, ¿no? Entonces, esta función no lineal la vamos a aproximar utilizando esta serie de Taylor de primer orden. ¿Y qué vamos a usar? Pues vamos a usar la constante de nuestro punto de operación, que en este caso es el H mayúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar la serie, primero sustituyendo sobre la función no lineal el H mayúscula, obteniendo su derivada parcial y también haciendo la multiplicación por el H menos el punto también constante, y de esa manera obtendríamos lo siguiente, ¿ok? Entonces, primero hacemos la derivada de la función, sería la derivada de esta, y la evaluamos en H y obtenemos este término, ¿ok? ¿Alguna duda aquí en la derivada? ¿No hay dudas? Profe, ¿Sí? ¿me puede repetir dónde salió la función f de h? ¿Cuál de las f de h minúscula? La f, ajá, minúscula. Es el término no lineal. O sea, acuérdense que de este modelo, esta ecuación que nos resultó, lo que yo quiero evitar es esta no linealidad, es esto que encerré. Ah, ok, gracias. Ok, entonces esta es f de h, es el término no lineal, que es el que quiero linealizar. Okay, y lo voy a linealizar con la serie de Taylor. En este caso, una serie de Taylor de primer orden, ¿no? La más sencillita. Bien, entonces, ¿alguna duda aquí en la derivada? Pues nada más es hacer la derivada de esta f de h. Pues sería esta derivada de f respecto a h. Y esta la van a evaluar cuando h es igual a h mayúscula, que es nuestro valor constante. Okay, eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Profe, yo tengo una duda de la diapositiva Sí, pasada. dime. Ujú. ¿Por qué se sacó el punto de operación constante? No comprendí muy bien esa parte. Ah, es porque nosotros no vamos a poder modelar el sistema todo completo con una ecuación que nos dé lineal. O sea, ya nos dio una ecuación no lineal. Entonces, lo que vamos a obtener es nada más, digámoslo de esta forma, ¿no? Ustedes tienen el tanque, ¿ok? Y lo que me representa esta ecuación sería que yo pudiera controlarlo a cualquier nivel que yo quisiera. O sea, yo lo podría poner a este nivel, a este nivel, a este nivel, a este nivel. Este me representa toda la dinámica completa de lo que pasa en el tanque. Debido a que aquí me quedó que es no lineal y yo lo quiero representar con una función de transferencia, no habría forma de hacerlo. ¿Okay?
Entonces, lo que voy a hacer es decir, voy a elegir, pues entonces, como no lo puedo controlar a todos los niveles que tenga, pues yo voy a elegir nada más uno en particular, a lo mejor este. Y solamente lo voy a poder controlar con mi función de transferencia a ese. O sea, la función de transferencia nada más me va a representar la dinámica en ese nivel. Si yo quisiera cambiar de nivel, entonces tengo que cambiar de punto de operación. No sé si me doy a entender. Sí, ya. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es nada más un modelo que va a ser muy particular, solamente para una cierta altura fija y que también nos relacione con un voltaje aplicado a la bomba en específico. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que tengo esto, pues yo puedo ya escribir esa aproximación que estoy haciendo de mi modelo no lineal por medio de la serie de Taylor, ¿no? Que sería, pues nada más, en este caso, ese sería el primer término, que es este de aquí. Esto es lo que nos resultaría, que simplemente sustituir, perdón, esta sería H mayúscula. Este nos va a quedar con H mayúscula, una vez que sustituimos la H dentro de nuestra función. ¿Okay? Y el segundo término, pues sería este que nos resultó de la derivada. Por este. ¿Okay? Entonces, de esa manera, si observan, pues ya la H minúscula ya no está contenida dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, ya dentro de la raíz cuadrada solamente aparecen valores constantes. Por lo tanto, eso lo puedo calcular y al final me va a dar un numerito en específico cuando yo determino qué área tiene el tanque, qué área tiene la tubería, cuál es la altura a la que yo quiero controlar o el nivel que yo quiero del tanque. Pero entonces esta ya es una función que es lineal. ¿Okay? Si hacen ya entonces esa altura, pues entonces yo puedo redefinir únicamente para quitar la resta que estamos poniendo ahí, la puedo definir como una nueva variable, ¿okay? Que es esta h gorrito, que es la resta, y por lo tanto, perdón, esta sería el término no lineal que acabamos de escribir acá, en la diapositiva anterior. Este sería el término con el que estamos aproximando y lo único que estamos haciendo es, para que no nos quede aquí como una resta, definimos una nueva variable que es h gorro, que nos representa esa resta. ¿Okay? Y es esto mismo, entonces ya nada más lo vamos a sustituir aquí. Aquí vamos a poner nuestra f de h, que esta ya va a ser una aproximación lineal. ¿Okay? Entonces la agrego aquí y continúo con los otros términos y ya la ecuación diferencial que obtengo, esta finalmente, haciendo también un voltaje B gorrito, igual que sería la resta del voltaje aplicado por el voltaje menos el voltaje constante. Y ya este es un modelo que nada más nos sirve para cuando estamos alrededor de ese nivel, ¿no? Cerquita de ese valor, es lo único que yo puedo controlar. Si yo me fuera a un valor de nivel mucho más alejado de ahí, no puedo garantizar que se esté modelando bien la dinámica. ¿Ok? Entonces, este nada más es nuestro modelo ya linealizado. ¿Ok? ¿Alguna duda en el procedimiento?
Y realmente no hay un procedimiento fijo para sistemas no lineales, ¿verdad? Eso sí. Una sí podría ser usar esto, las series de Taylor. También lo podrían hacer con otras funciones. Ah, ok. Sí, podrían hacer uso de esto mismo, independientemente del tipo de función no lineal. Y ahora sí, entonces, como ya tengo una ecuación diferencial que es lineal, pues ya puedo usar lo mismo, ¿no? Recuerden que pues ahora vamos a cambiar nada más a S por H gorro de S, que esto me representaría la derivada, y esto va a ser igual a menos A2 sobre A1. Todo esto son constantes, entonces nada más lo paso igual. Y esto multiplicado por ahora nuestra H gorro de S, que corresponde a este término. Y nuestra K'in A1, que también estos son constantes. Y la otra variable que sería Pin gorro de S. Y de aquí, de esta ecuación, pues ya nada más para nuestra función de transferencia, pues debemos encontrar H de S entre Bin gorro de S. Esa es nuestra función de transferencia, que al hacer el despeje, pues nos daría esta función de transferencia. Esa sería la función de transferencia final ya después de realizar el procedimiento que hicimos. ¿Ok? Pero como les decía, este modelo únicamente funcionaría cuando están ahí alrededor de ese nivel que ya definieron. Si se van muy lejos de ese nivel, ya esto no les representa la dinámica del sistema. No sé si haya alguna otra pregunta, otra duda. Profe, no me queda Sí. muy claro, o sea, o cómo, a qué se refiere con que solamente funciona cuando está cerca. Eso es lo que no me queda muy claro. A lo que les acabo de dibujar, si tú pones un tanque aquí, y digamos que este es el H que elegiste, ¿ok? Entonces, si tú defines un H gorro es el nivel que ahora estamos definiendo para este nuevo modelo, que esté por aquí a lo mejor, o que esté por aquí, cerca de este valor, solamente aquí en esta franja, en esta pequeña franja del nivel del agua, yo puedo modelar con esta dinámica. Si yo me fuera, por ejemplo, acá, si este quisiera ser tu H gorro, este modelo no te representa la dinámica que está sucediendo en este punto. Solamente la que está aquí, cerquita de este valor. Es un resultado local, o sea, solamente te sirve para controlar cuando estás muy cerca de este valor. Si te alejas de él, si pones la referencia mucho más en otro lado, entonces ya esto no te representa cómo se mueve el fluido. En cambio, el no lineal te representa todo el tanque, todo el nivel que tú quieras dentro del tanque. Esa es la diferencia. Ok, ya entendí. Gracias. Ok. Entonces, esa es la diferencia. Un modelo no lineal que obtuvimos, el modelo no lineal que se obtuvo
aquí, esta primera ecuación diferencial que tiene la raíz cuadrada donde está h dentro, h minúscula dentro, es un modelo no lineal y ese modelo me representa la dinámica de todo el sistema. O sea, de todo este tanque con la tubería me representa y yo puedo elegir el nivel que yo quiera del tanque sin ningún problema. ¿Okay? Pero por ser no lineal, yo no lo puedo representar como función de transferencia. Si lo quiero representar como función de transferencia, entonces hago todo el demás procedimiento de elegir un punto de operación y alrededor de ese punto de operación es donde yo lo voy a modelar y eso nada más me representa solamente en ese punto de operación. Es lo mismo que cuando veían ustedes en electrónica analógica, si se acuerdan, cuando ustedes modelan la curva de un transistor, entonces ustedes tienen un punto de operación que se refiere al voltaje en la unión y que ese les representa una cierta corriente a lo mejor. Y si se salen de ahí, entonces tienen que utilizar este ajuste que tiene que ver con logaritmos, etcétera, que usábamos para cuando hay una variación de voltaje diferente o en la curva del diodo. Es esto mismo, es porque la curva del diodo o del transistor es un sistema no lineal y lo único que ustedes les dan como información, el fabricante les dice, este es el punto de operación, es decir, a tal voltaje te va a dar tal corriente. Ese es un punto de operación. Es lo mismo en este caso. En el tanque ustedes lo ven como, a este voltaje de entrada yo tengo este nivel y solamente cuando estoy ahí cerca de ese, pues se puede comportar como un modelo no lineal. Si me alejo, entonces ya me estoy alejando de ese comportamiento y ya no lo representa fielmente. ¿Okay? Que es lo mismo que hacían cuando veían modelos aproximados para diodos, ¿no? Un diodo lo pueden representar con la curva no lineal o lo pueden representar con rectas, ¿no? Una recta constante, totalmente vertical, una recta con una cierta inclinación, que era lo de la resistencia del diodo. Entonces, es exactamente esa misma idea. Digo, no sé si todos lo vieron así, pero al menos los que llevaron analógica conmigo, pues creo que sí me entienden la explicación. ¿Alguna otra duda? Bien, pues este es el último tema de esta segunda unidad, que básicamente es esto de aplicar para diferentes fenómenos físicos, tanto las funciones de transferencia como los modelos en espacio de estados. ¿Okay? Ya les puse, igual no sé si ya todos lo vieron, pero les puse ya en la carpeta de sesiones, así en el canal, perdón, de sesiones asíncronas, les puse que tienen que trabajar a partir de este viernes en la práctica 1. Y la práctica 1 tiene que ver con estas representaciones, tanto de manera analítica como utilizando MATLAB o Scilab. Ahí les estoy dando las dos opciones. Dentro de del canal general de la materia, dentro de la sección de archivos, hay un par de videos que yo grabé, uno que se grabó que grabé desde el año pasado, y donde ustedes pueden ver cómo se realiza la representación tanto de función de transferencia como de espacio de estados en MATLAB o en su defecto en Scilab. Pueden instalar cualquiera de los dos y realizar su práctica en cualquiera de los dos. La práctica va a ser también en equipos y pues la idea de este viernes es que vean los videos, intenten ir siguiendo el ejemplo que les pongo yo ahí en los videos, háganlo, entonces instalen ya sea MATLAB o Scilab, lo que tengan acceso para su computadora o si ya lo tienen, no sé, pero instálenlo y el viernes prueben ese mismo ejemplo, conforme van viendo los videos, pruébenlo y cualquier duda que tengan, pues me la pueden hacer llegar ese mismo viernes o también, pues el lunes veríamos
dudas sobre el ejemplo que les puse ahí en los videos y lo que tienen que hacer en la representación. Y pues a ustedes les corresponde hacer los ejercicios que les estoy pidiendo ahí, que son, yo el ejemplo que les pongo es con un sistema mecánico de los que vimos, que es el ejemplo 2, y ustedes tienen que hacer los ejemplos de los sistemas electrónicos con amplificadores operacionales que vimos anteriormente en sistemas electrónicos. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar, que es el ejemplo 7, si mal no recuerdo. Ahí vienen 2 circuitos que veíamos en las clases pasadas. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tengan alguna otra duda antes de concluir la sesión de hoy. No, profe. Ok. Bueno, también nada más como anuncios finales. Dentro de un poco menos de 2 semanas, que es del 27 al 29, se va a realizar el ENIVET. Dadas las circunstancias, pues va a tener que ser virtual. Y pues la idea es invitarlos a que se inscriban. Va a haber diferentes pláticas de las 3 áreas que tenemos ahí en el posgrado, que son biomédica, obviamente, electrónica y telecomunicaciones. Y algunas pláticas que son transversales, hay webinars, hay talleres. Entonces, pues, tienen abierta la invitación, inscríbanse, participen. Y también, pues, no sé si quieran también participar, pues va a estar el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. Y aquí de manera, ese sí va a ser presencial, hay un congreso de bioimpedancia, en el cual más adelante se les va a hacer llegar una convocatoria porque va a haber becas disponibles. Ese sí va a ser presencial, pero va a ser con cupo limitado. Entonces, para que estén atentos y los que quieran participar, pues lo hagan en esos eventos. En el caso del ENIVET, pues el costo es de 100 pesos nada más y es para que tengan acceso a las pláticas, a los talleres y a un reconocimiento de su participación. ¿Okay? ¿Alguna duda? También, por si alguno ha trabajado en algún proyecto, hay un concurso dentro del ENIVET y ese concurso tiene premios en efectivo, entonces es grabar un video de 3 minutos donde expliquen de qué se trata su proyecto. Entonces también pueden checar esa convocatoria para que se animen también a participar. Está libre para licenciatura y posgrado. Entonces chequen todas esas convocatorias y si les interesa, pues participen. Y bueno, esos serían todos los comerciales. Entonces, que estén bien y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta el lunes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.